Hola, muy buenas tardes. Comienza la última semana del mes de octubre y desde los estudios de CNN Chile, específicamente desde la sala de redacción, damos inicio a la revisión de la jornada de este lunes 27 de octubre. Comenzamos revisando titulares. Un empate en primera vuelta entre los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast arroja la última encuesta CEP. Ambos abanderados obtuvieron un 23% de las preferencias espontáneas, dejando más atrás a Evelyn Matei con 13%, a Franco Parisi con 8% y a Johannes Kaiser con 6%. En cuanto a los escenarios de segunda vuelta, en todos ellos se imponen los representantes de derecha por sobre la carta oficialista. El viceministro de Economía y Energía anunció un acuerdo con las generadoras para devolver los montos cobrados en exceso. Entre enero y junio, los clientes recibirán una devolución de 2.000 pesos en sus cuentas de luz, los que se sumarán al descuento ya acordado con Transelec. En el Congreso, en tanto, la oposición ingresó ya formalmente la acusación constitucional en contra del ex titular Diego Pardo. La delegación presidencial de la región metropolitana confirmó que el funeral de Krishna Aguilera no será considerado de alto riesgo. Esto luego que el cuerpo de la joven que estuvo desaparecida por 22 días fuera encontrado este fin de semana en Calera de Tango. El gobierno aclaró que para el funeral se harán las coordinaciones con carabineros para contar con dispositivos preventivos en las inmediaciones. Los mercados celebraron el triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas. Los resultados sorprendieron tanto a la oposición como al oficialismo. Milei aseguró que contará con el Congreso más reformista de la historia argentina y confirmó que no realizará de inmediato cambios en su gabinete ministerial. Y en el deporte, Coquimbo Unido está a solo un triunfo de ser campeón del fútbol chileno. El equipo pirata venció a O'Higgins y este domingo podría festejar el primer título de su historia. La fecha se cierra hoy a las 18 horas cuando Colo-Colo reciba a Deportes Limache. Y comenzamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Macarena Román para contarles que un empate técnico dan en definitiva la encuesta CEP entre los candidatos Janet Jara y José Antonio Kast. 23% para cada uno, luego Evelyn Matei y muy lejos el resto de los adversarios que compiten en esta contienda. Macarena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Además, bueno, esta es una encuesta que tiene bastantes particularidades y es de las últimas ya que vamos a conocer antes de la veda, sí, ¿verdad? Hola Mati, muy buenas tardes. La veda comienza este sábado 1 de noviembre. Desde ahí ya no podremos conocer, ¿cierto? No se publicarán sondeos en cuanto a las preferencias presidenciales, tampoco de las parlamentarias de cara a la primera vuelta presidencial del 16 de noviembre. Tú lo decías, Mati, según el Centro de Estudios Públicos, que tomó una muestra entre septiembre y el 17 de octubre, determinó las preferencias, ¿cierto? Al menos hasta ahora de quienes fueron encuestados. Lidera José Antonio Kast junto a Janet Jara en un empate en el 23% de las preferencias. Más atrás, en el tercer lugar, está Evelyn Matei, la candidata de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, llega al 13%, 10 puntos porcentuales más abajo, una diferencia no menor, ¿cierto? Si fueran las elecciones durante este fin de semana, probablemente se podría estar proyectando una eventual segunda vuelta entre José Antonio Kast y Janet Jara. De hecho, eso también lo evaluó la misma encuesta CEP. Ustedes lo que están viendo en pantalla es lo que decidieron o lo que decían las personas, ¿cierto? Tenían como preferencias respecto a los candidatos presidenciales. En primer lugar, ustedes lo ven, Kast y Jara con el 23% de las preferencias. Más atrás, ya lo decíamos, el 13% Evelyn Matei. Franco Parisi y Johannes Kaiser están en el cuarto y quinto lugar respectivamente, con 8 y 6% respectivamente, y Harold May Nichols, Marco Enrique Sominami con 2%, ya mucho más atrás con 0,2% Eduardo Artes. También hay un punto importante: quien no sabe o no tiene o no contesta, ¿cierto? No tiene una preferencia al menos pública, es el 21% de las preferencias. Un panorama, una fotografía del momento, como algunos lo catalogan,
que también se puede comparar con otras encuestas donde en general ha ido liderando, ya sea Janet Jara o José Antonio Kast. Hablamos de la última semana, ¿cierto? Hace meses atrás quien lideraba indiscutiblemente era Evelyn Matei, un panorama que ahora ha ido cambiando. Y Mati, yo también te Ahora, esta encuesta tiene varias particularidades porque es una encuesta que se hace en terreno. No es telefónica, se realiza en los hogares de las personas, es una encuesta más lenta, probablemente sea se ciña mejor a el momento. Sin embargo, mide un momento que es un momento que ya pasó, porque es una encuesta que se realiza entre septiembre y octubre por las mismas condiciones, porque hay que ir a cada casa, por lo tanto es bastante, pudiéramos decir, más precisa, pero han cambiado las cosas desde cuando se realizó la encuesta, cuando se tomaron los datos en materias, sobre todo en materia de preferencias de candidato, porque ha ido evolucionando bien rápido. O sea, una semana en política, algunos dicen que parece cierto más bien un año, y claro, tiene los datos recopilados hasta el 17 de octubre, es decir, hay 10 días de diferencia, ¿cierto?, con lo que ha pasado de ahí en adelante, donde ya lo decíamos, cualquier opción, cualquier postura de los candidatos puede influenciar, por supuesto, la preferencia de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. De hecho, el mismo debate que se concretó durante este domingo no está considerado dentro de este sondeo, por supuesto, a raíz de lo que tú explicabas. Lo que sí es que se entrevistó a más de 1.200 personas y hubo más del 64% de respuesta. Es decir, podríamos decir que dentro del universo fue bien, porque en general las personas no les gusta mucho contestar las encuestas, ¿cierto? No, menos de forma presencial, porque esto es cara a cara. Claro, y eso también a veces cohíbe más, ¿cierto?, que la encuesta por teléfono. Otro de los puntos, Mati, a considerar es la eventual segunda vuelta. En caso que pasara a la segunda vuelta José Antonio Kast junto a Janet Jara, en ese escenario también lo toma en consideración el Centro de Estudios Públicos. José Antonio Kast se impondría frente a la candidata oficialista más la DC. Esto él tendría más del 40%, mientras Janet Jara llegaría al 33% de las preferencias. Si Janet Jara en una eventual segunda vuelta compite con Evelyn Matei, también la candidata del oficialismo y la DC perdería respecto a lo que ha podido constatar, ¿cierto?, el Centro de Estudios Públicos. Por ejemplo, Evelyn Matei, ustedes lo ven en imágenes, 37% llegaría a las preferencias versus el 33% de Janet Jara. Ahora, si pasaran tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast, es decir, dos derechas, ¿cierto? Diferentes derechas, pero dos derechas, José Antonio Kast ganaría con el 33% de las preferencias versus el 29% de Evelyn Matei. Ahí la diferencia es más acotada, ¿cierto? Solo 4 puntos porcentuales es lo que proyecta el Centro de Estudios Públicos. Lo que sí, ahora, si solo tomamos en consideración las preferencias, ¿quién estaría pasando? Según CEP y según este minuto, ¿cierto?, de el sondeo, sería tanto Janet Jara por un lado y por otro lado José Antonio Kast. Vamos a escuchar, Mati, parte de las declaraciones provenientes del Centro de Estudios Públicos, donde explican entonces este escenario que se proyecta de cara a la primera vuelta y luego ya el escenario que vendría a concretarse en nuestro país de cara al 14 de diciembre, cuando se concrete, valga la redundancia, la segunda vuelta. Respecto del primer escenario de segunda vuelta entre Janet Jara y José Antonio Kast, un 41% prefirió José Antonio Kast, 33% Janet Jara. En un segundo escenario de segunda vuelta entre Janet Jara y Evelyn Matei, un 37% marcó su preferencia por Evelyn Matei, 33% por Janet Jara. Y en el último escenario de segunda vuelta propuesto para los encuestados entre José Antonio Kast y Evelyn Matei, un 33% marcó su preferencia por José Antonio Kast, 29% por Evelyn Matei. Hay otro punto interesante, Mati, también, y que tiene relación con una pregunta que hacen desde el Centro de Estudio, y es ¿por quién usted no va a votar? Si bien uno puede, ¿cierto?, una opción por quién votaría,
por quién no votaría jamás. Bueno, puntualmente por quién no votaría, quien lidera las preferencias es el candidato Eduardo Artés con el 82% de las preferencias. Luego viene Marco Enrique Sominaimi con el 78% y Harold May Nichols con el 75%. Estos tres candidatos están sobre el 70% de las personas que dicen no votaría por esta opción. Por otro lado, y quienes lideran las encuestas también tienen un porcentaje alto. Por ejemplo, José Antonio Kast llega al 49%, Janet Jara al 54%, por quienes no votarían por ella, y Evelyn Matei al 50%. Es decir, Janet Jara entre los tres es quien genera al menos una postura más, claro, más rechazo dentro de los encuestados. Por otro lado, también hay un punto bien relevante y que tiene relación con quién cree usted que lleva a cabo o que ha propuesto medidas respecto a diferentes problemáticas. Por ejemplo, en materia de problemas, entre comillas, reales, se le pregunta quién ha puesto sobre la mesa este tema o quién podría solucionar los problemas reales. Janet Jara lidera esa preferencia versus José Antonio Kast, que por ejemplo lidera en el ítem de quién tendría mejor liderazgo para presidir nuestro país. Eso también fue consultado respecto a por qué esta diferencia. Uno podría asumir que si alguien tiene mayor capacidad para poner sobre la mesa los problemas reales, también podría ser quien lidere las preferencias. Eso no es así. Janet Jara no está liderando, al menos en esta encuesta lo hace José Antonio Kast, o empatan más bien dicho ambos candidatos, y la respuesta del Centro de Estudios Públicos era porque la gente en general evalúa todas las posibilidades, quién tiene mayor liderazgo, quién va a combatir las preocupaciones que son más relevantes en este minuto, por ejemplo, sin duda la seguridad, entre otros puntos. Vamos a escuchar justamente a los presidentes del Partido Comunista y también del Partido Republicano, en el fondo evidenciando, ¿cierto?, dos posturas relevantes dentro de dos candidatos que están liderando este sondeo. Hablamos, ya lo decíamos, José Antonio Kast y Janet Jara, que hasta el momento, y si solo tomamos en consideración, ¿cierto?, esta encuesta, serían ambos los que pasarían a una eventual segunda vuelta. Valoramos los resultados de la encuesta CEP, confirma lo que venimos diciendo. La mayoría de los chilenos quiere un cambio en el timón del país. Por lo mismo, dentro de las semanas que vienen, vamos a intensificar nuestro llamado, particularmente a esos chilenos que quieren un cambio, que concentren su voto, que se sumen a la candidatura de José Antonio Kast y a la lista republicana. Tenemos que pasar primeros a segunda vuelta, ese es el desafío para el 16 de noviembre. Todos sabemos que una elección en segunda vuelta es otra elección, que va a tener por referencia lo que haya pasado en primera vuelta, partiendo por quiénes serán los que van a competir, pero también, digamos, por cuáles son no solo los contenidos, sino el universo que hay que conquistar, al cual hay que llegar, etcétera, y eso es una regla que vale para cualquiera que pase a la segunda vuelta. Cada día tiene su afán. Primero hay que ganar y ganar muy bien esta primera vuelta. Nada de lo que se está haciendo es trabajo perdido, todo es trabajo que va incorporando, enriqueciendo el acervo, y creo que el comando presidencial que trabaja directamente con la candidatura está regularmente exponiéndole a ustedes cuáles son los momentos, los hitos que están trabajando. Otro dato interesante tiene que ver justamente con los partidos políticos. Si en mayo y junio el 28% de quienes se contestaron esta encuesta decían sentirse cercano a un partido político, esta vez sube ese porcentaje a un 42%, es decir, aumentó, ¿cierto?, en más de 10 puntos porcentuales la cercanía que sienten en este minuto las personas en torno a partidos políticos. Quien lidera esa preferencia es el Partido Republicano con el 7%, más atrás está el Partido Socialista, bien digo, con el 5%, la UDI, el PC y el Frente Amplio con 4% de las preferencias. Esos son los partidos que están en el primer lugar, ¿cierto?, que evidencian y confirman quienes fueron encuestados por el Centro de Estudios Públicos. Por otro lado, vamos a pasar a revisar a continuación una nueva gráfica que también tiene detalles respecto a lo que hablábamos también con la evaluación de los personajes políticos. Si bien la lista es más larga, nosotros quisimos enfocarnos solo en los candidatos presidenciales que estaban considerados en este ítem, ¿cierto? Ahí ustedes pueden ver que José Antonio Kast tiene el 38% de aprobación por parte de los encuestados versus 39% de desaprobación. Matei baja en la desaprobación a 32%, pero en la aprobación solo llega al 37%. Janet Jara, por su parte, llega al 32% de la aprobación y
al 44% de desaprobación. Es casi la candidata presidencial que tiene mayor desaprobación. Digo casi porque lo supera solamente Johannes Kaiser con el 47% de desaprobación y manteniendo un 27% de aprobación. Por último, Franco Parisi, que también pasa la barrera de los 40%, llega al 43% de desaprobación y 23% de aprobación. Es decir, el que tiene menos aprobación, al menos en comparación a estos candidatos presidenciales. De esto también se puede sacar un punto interesante, Mati, porque como bien dice el generador de caracteres, Tomás Bodanovich lideró en esta encuesta en aprobación. Es la figura política que mayor aprobación tiene. No lo pusimos acá porque claramente no es parte de los candidatos presidenciales, pero sí podría mover la aguja, ¿cierto?, dentro de esta candidatura en caso de que se le viera más protagonista en una eventual candidatura. Bueno, es parte de la candidatura de Janet Jara, no se le ha visto el rol protagónico que se esperaba. Bueno, anoche la acompañó, eso sí, el debate de Canal 13. Se le vio dentro de las personas que estaba en el núcleo que acompañaba a la candidata. Por lo tanto, podría eventualmente Tomás Bodanovich pasar a formar parte de la nueva estructura de comando luego de la segunda vuelta. Sabemos que los comandos se rearticulan, todos dicen que es una nueva campaña que hay que resetear, se resetean los equipos, y ya que haya aparecido Tomás Bodanovich en la noche de ayer junto a ella en este debate, pudiera indicar que va a tener una participación mucho más activa. De hecho, se sabía ya que él iba a tener una participación más protagónica en una eventual segunda vuelta. Al parecer se adelantó ese plan, quizás se vio, también se midió, ¿cierto?, la repercusión que podría tener el alcalde de la segunda comuna más poblada de Chile. O sea, es un apoyo no menor que podría tener ahí la candidata que lo tiene, ¿cierto? Lo que decimos es que quizás tiene un rol más protagónico dentro del comando de Janet Jara. Por último, vamos a pasar a revisar la última gráfica que quisimos destacar aquí en nuestro canal y que tiene obviamente como base y fuente el Centro de Estudios Públicos, y tiene que ver, Mati, con las preocupaciones. ¿Cuáles serían los problemas, los tres grandes problemas que se debiese dedicar mayor esfuerzo por parte del gobierno? Las personas mantienen algo que ya venía desde encuestas anteriores, que es la delincuencia, como los asaltos y los robos, con el 61% de las preferencias. En segundo lugar llega la salud, con más del 30% de las preferencias. Continúa lo que es el empleo, que asciende al tercer lugar con el 29% de las preferencias, si no me equivoco y estoy viendo bien desde acá. Pero también hay algo importante y que tiene relación con la pobreza y los sueldos. Antes estos dos ítems figuraban más arriba en la encuesta. Acá no pusimos todas las problemáticas, sino solo algunas, y la pobreza bajó con la medición anterior, en comparación a la medición anterior, de 17 a 12%, lo mismo con los sueldos, bajó de 17 a 10%. Antes, hace solo unos meses, hablamos de mayo-junio, estos dos temas, grandes temas como pobreza y sueldos, estaban más arriba en esta página de los sondeos del Centro de Estudios Públicos. Sin embargo, en este minuto bajó la importancia por resolver. No quiere decir que no sea un problema, sino que los robos, la salud y el empleo están por sobre la preocupación que tienen las personas en pobreza y sueldos. Escuchemos parte de las declaraciones también provenientes tanto del comando de Evelyn Matei como también de Johannes Kaiser. En la calle, estuvimos en Calama, en Chuquicamata y en Antofagasta este fin de semana, y yo estuve en la semana regional en mi región. Mucho cariño a Evelyn, mucho reconocimiento. La gente no quiere la polarización ni las peleas. No me cuadra esto que sale en las encuestas con lo que yo recojo en la calle. Y esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio y la primera parlamentaria con voto verdaderamente obligatorio. Y no conocemos bien a esos votantes. No conocemos a los votantes, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. A mí nunca nadie me ha llamado para encuestarme. No nos hemos guiado nunca por las encuestas. Sabemos que hay diferentes tipos de mediciones, hay diferentes formas de ponderar, hay grupos que se sobrerepresentan sobre otros para ponderar. Nosotros vemos en las encuestas, sobre todo la Academ y otras que son semanales, con harto escepticismo. Johannes también lo ha dicho en varias oportunidades. Nosotros nos trazamos un plan al principio de esta campaña y eso es lo que vamos a seguir ejecutando hasta el día 16 de noviembre. ¿Y eso no ha cambiado? Y no va a cambiar tampoco. Nosotros esperamos el 16 de noviembre pasar a segunda vuelta. Mati, solo para terminar en la pregunta, ¿quién cree usted
que va a ser el próximo presidente, que no es lo mismo quien quiere usted que sea el próximo presidente. También lidera José Antonio Kast con el 37% de las preferencias. Janet Jara llega al 37% de las preferencias, o sea, al 29% de las preferencias, y Evelyn Matei al 8%. En cuarto lugar, Franco Parisi con el 4%, mientras Johannes Kaiser tiene el 3% de las preferencias. En cuanto a quién cree usted que va a llegar a ser presidente, no significa que es quién quiere usted que llegue a ser presidente o presidenta. Nos van a quedar muy pocas encuestas de aquí al próximo sábado. Probablemente CADEM da a conocer la última, la da a conocer habitualmente los días domingos, pero esto se adelantaría un día al día sábado, y de ahí empieza esta veda que para muchos es prácticamente impensable, porque se van a conocer de todas maneras, comienzan a circular entre los WhatsApp, pero también para otros dicen esto puede también inducir a el voto a alguna persona, porque pueden votar por el que va ganando, y eso pudiera generar algún incentivo, digamos, que no se quiere en el ámbito de la libertad de las personas. Pero ahí hay argumentos para todos los gustos. Bien, Maca, muchísimas gracias por la entrega de esta encuesta. Es una encuesta mucho más larga, porque esta es un acápite solamente del capítulo presidencial, pero sabemos que la encuesta CEP mide muchísimas percepciones de la ciudadanía, no solamente sobre este tema, sino que muchos otros. Hacemos un alto a esta hora de la tarde, nos vamos a una pausa con esta imagen de Santiago, cielos parciales, 23 grados con 9 décimas es la temperatura a esta hora, cuando son las 5 de la tarde con 51 minutos. Hacemos un alto y ya estamos de regreso con más. Bueno, y nuevamente los candidatos se volvieron a encontrar las caras después del debate de anoche en Canal 13. Eso sí, esta vez lo hicieron en el encuentro del Agro, donde se encontraron solamente los que van liderando las encuestas. Esto es Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Aquí está Colomba Eichholz con nosotros, quien estuvo precisamente también en este encuentro, y nos va a contar cómo se están viendo los candidatos ya cuando faltan 3 semanas, 19 días para las elecciones, y cuando ya además se han encontrado en repetidas ocasiones, ayer con bastante guante blanco entre ellos, no hubo grandes disputas, no hubo descalificaciones. Tampoco hubo grandes novedades, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. Muy bien, un encuentro que se realizó a las 11:30 de la mañana con 3 candidatos presidenciales, eso sí, no con la presencia de los 8. Estaba la candidata Janet Jara, José Antonio Kast y Evelyn Matei en este encuentro del Agro 2025 organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura, donde estaba el presidente de dicha institución, de dicho gremio, Antonio Walker, que recibió a los candidatos presidenciales. Cada uno dispuso de 20 minutos para proponer, para presentar las distintas propuestas, ¿no es cierto?, en el agro, en este sector, ¿no es cierto?, que es tan importante para nuestra economía, que Mati, lo cierto, estuvo bastante tranquilo. Obviamente no habían intervenciones ni un diálogo entre los candidatos presidenciales, pero sí en el punto de prensa posterior, ¿no es cierto?, recurrente tras estos encuentros que han encabezado los candidatos presidenciales, se volvió a abordar temas que ayer se tocaron en el debate presidencial televisado, el segundo debate presidencial en televisión en Canal 13, donde los candidatos presidenciales, Mati, como tú decías, tuvieron una buena conversación, un buen diálogo, bastante tranquilo, no con tantos emplazamientos como hemos visto en otras ocasiones, donde sí, de todas maneras, se puso énfasis en la gobernabilidad. Veíamos como cada candidato presidencial ponía énfasis en la gobernabilidad que le podrían dar al país si salen vencedores en las elecciones, que ya quedan 19 días por lo menos para la primera vuelta. Así que esa fue principalmente, digo, la estrategia de todos los abanderados, y particularmente de Janet Jara, José Antonio Kast y también Evelyn Matei. Recordemos también, por ejemplo, la semana pasada Evelyn Matei había recibido esta carta en apoyo de 102 personas, parte, la mayoría, de la exconcertación, haciendo alusión también a que no solamente está siendo apoyada por Chile Vamos, sino también por demócratas, amarillos, independientes. También en el caso del candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, hacía alusión justamente a la gobernabilidad, pero más ligado a la seguridad de nuestro país, a poder, ¿no es cierto?, dar las condiciones en el Estado para que los ciudadanos se sientan más seguros. Y Janet Jara también hacía alusión al apoyo de todos los partidos que están detrás de su candidatura, que están en el oficialismo, también en la democracia cristiana, y que se podría eventualmente llegar a acuerdos importantes con todos esos, ¿no es cierto?, esas figuras apoyándola, al igual que Evelyn Matei. En la misma línea, ¿no es cierto?, este discurso, pero de todas maneras la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Janet Jara, cuestionó la gobernabilidad que eventualmente le puedan entregar los candidatos de la oposición a nuestro país. Y de hecho, en una pregunta
pregunta directa en los cruces que se hacían en este debate por televisión. Janet Jara le preguntó a Johannes Kaiser qué le impidió al diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario no participar en una primaria amplia de la oposición, porque recordemos, había disposición inicialmente de Johannes Kaiser para una primaria del sector, había sido invitado, ¿no es cierto?, este llamado que había hecho Evelyn Matei para todos los candidatos de la derecha, pero finalmente esto fue rechazado por Johannes Kaiser y lo decía ayer en el debate, se debe a diferencias programáticas, pero por supuesto también a lo que tuvo que ver con el voto de Chile Vamos en la reforma previsional, algo que también habían criticado desde el Partido Republicano. Y según Janet Jara, eso finalmente es lo que comprueba que si es que la oposición, cualquier candidato sea que triunfe en la elección, entonces se convierte en presidente, no sería tan grande la gobernabilidad que le podrían dar a nuestro país. Y justamente reiteraba esas declaraciones Janet Jara hoy. Y Evelyn Matei, cuando Johannes Kaiser responde eso, dice, nosotros sí la apoyamos y estamos muy orgullosos. Sí, defendió la reforma de pensiones. Sí, pensé que no le tocaba hablar, sí. Fue una de hecho, fue salida de libreto. Exactamente, fue una salida de libreto ahí bien escueta, pero para, ¿no es cierto?, reafirmar lo que fue el compromiso de Chile Vamos con la reforma previsional. Hoy, como decía Mati, entonces, Janet Jara reitera ese mensaje que de todas maneras ya es una estrategia, es una fórmula ya a pocos días de la elección que pretenden entregar los candidatos, que tiene que ver mucho con la gobernabilidad, con formar equipos, con la experiencia, por ejemplo, en el caso de Evelyn Matei. Así que revisemos las declaraciones de Janet Jara y luego, Mati, también seguimos viendo las respuestas que hubo tras estos comentarios que hizo la banderada. Los tres candidatos de la derecha han tenido la imposibilidad de ponerse de acuerdo para hacer una primaria. Igualmente quieren gobernar Chile y yo lo veo como algo preocupante, porque si uno no se alcanza a poner de acuerdo ni para hacer una primaria, después cómo se va a poner de acuerdo para gobernar. Pero bueno, es la posición de ellos, lo que ellos han hecho, y ahora están mostrando, ¿cierto?, una pelea interna en la derecha chilena importante, que yo creo que al país no le hace bien, porque lo que tiene que primar en estos tiempos donde tenemos crisis tan relevantes como la de seguridad pública, el espacio de diálogo y la unidad. Habría sido bueno que se pusieran de acuerdo antes, sobre todo si es que tienen vocación de gobernabilidad, porque la verdad, a cada uno lo apoya o un partido o un pequeño grupo, pero Chile está compuesto de mucha diversidad. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, se ría, lo decía con un poco de ironía, esa declaración de que eventualmente cualquier gobierno de la derecha pudiera entregar gobernabilidad, que ha sido, como decía, la línea que ya han tomado todos los candidatos presidenciales, pero también con un llamado, Mati, no solamente a la gobernabilidad, a la unidad del sector. Dejaron atrás las peleas, incluso ayer vimos en el debate cómo José Antonio Kast le hacía, de hecho, la primera pregunta que le hace a Evelyn Matei en un debate en el último tiempo, esa pregunta de hecho fue preparada, fue una pregunta sobre el empleo, cómo pretende crear el 1.000.000 de empleos, que es una de las propuestas económicas de Evelyn Matei, pero antes de hacerle esa pregunta o ese cuestionamiento, que también podría ser, ¿no es cierto?, legítimo a una propuesta de cualquier candidato, José Antonio Kast reconoce la labor que Evelyn Matei tuvo como ministra del Trabajo tras todos estos desencuentros que habían protagonizado los dos candidatos, así que los vimos bien unidos, bien amigos. Porque, claro, unidad hubiera sido decir por parte de Evelyn Matei que ella en segunda vuelta votaría por cualquiera de los que resultaran electos de su sector. Sin embargo, ella se abstiene, dice que va a llegar ella, no le da ningún indicio de que ella personalmente, otra cosa es su coalición, y nuevamente le dijo te perdone. Pese a que, pase página. Claro, pase página, pero no tuvo ese apoyo. Y se lo preguntaron, reformularon la pregunta a los periodistas ahí, Iván Valenzuela y también Soledad Neto, para que pudieran conseguir, ¿no es cierto?, la respuesta concreta de Evelyn Matei sobre lo que pudiera pasar en una segunda vuelta, pero ella dice, y lo ha dicho en diferentes puntos de prensa, está segura que va a pasar a segunda vuelta, y por eso es que no responde, no se pone en ese escenario. Hoy día también lo decía la senadora Jimena Rincón más temprano con nuestro colega Sebastián Aguirre. Ahora, hay respuesta obviamente de Evelyn Matei a este emplazamiento que hubo por parte de la candidata Janet Jara, pero no solamente sobre ese comentario, sino también Evelyn Matei, Mati, se refirió a la encuesta CEP. La encuesta, de hecho, se publicó a eso de las 11 de la mañana aproximadamente. Nosotros estábamos en Enagro y se realizó un punto de prensa posterior a esta presentación que hicieron los candidatos, donde también, obviamente, el tema central de ese punto de prensa fue la encuesta CEP, como se le llamaba, ¿no es cierto?, la madre de todas las encuestas, en donde José Antonio Kast tiene un
liderazgo ya instalado, al igual que el liderazgo de Janet Jara y en las preferencias de la ciudadanía, y Evelyn Matei queda en el tercer lugar con un porcentaje también bastante diferente al que presenta el candidato José Antonio Kast. Así que también Evelyn Matei se refirió a esos porcentajes que se conocieron hoy día, esos números también tan importantes, ¿no es cierto?, en candidaturas, porque de hecho parte la veda electoral, Mati, este sábado, así que estamos conociendo también las últimas encuestas, los últimos lineamientos de la ciudadanía, ¿no es cierto?, de las preferencias respecto a esta primera vuelta. Así que pasemos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei sobre esta encuesta, pero también sobre la gobernabilidad que pone en duda la candidata Janet Jara. Después de lo de Bolivia, después de lo de Argentina, yo creo que ya para todos debiera ser bastante claro que la única encuesta que vale es la del 16 de noviembre. En nuestro sector caben todas las derechas, todas, pero también cabe gente que en el pasado ha votado en contra. Pero lo que nos une es el futuro, lo que nos une es cómo lograr que Chile sepa solucionar los problemas que más le molestan a la gente. Y esos problemas no son políticos. No se trata de una derecha sí o de una derecha sa. Los problemas de los chilenos son falta de oportunidades, falta de empleo, falta de seguridad, incivilidades, básicamente que el país no se desarrolla. Bueno, ahí estaban las declaraciones entonces de Evelyn Matei, también sobre la encuesta CEP, en donde, como decíamos, ¿no es cierto?, hay un empate ahí de un 23% entre Janet Jara y José Antonio Kast respecto a quién le gustaría que fuera el próximo presidente de nuestro país, pero José Antonio Kast se impone ante la pregunta quién cree que va a ser el presidente de nuestro país, lo que obviamente cayó bastante bien, Mati, esta encuesta, estos porcentajes en el comando del candidato presidencial José Antonio Kast, que también de todas maneras en el comando relevaban la diferencia que hay con los candidatos Evelyn Matei y Johannes Kaiser, porque también veíamos la semana pasada, por ejemplo, la encuesta La Cosa Nostra, que decía que iba a haber un empate técnico entre los tres candidatos presidenciales. Ayer Cadem también arrojó un empate técnico entre Kaiser y Matei, pero relevan también desde el comando de José Antonio Kast que hay una diferencia respecto a los demás candidatos de la oposición, también ahí sosteniendo un porcentaje bastante alto y diferente también a sus contendores. José Antonio Kast, como decía, se refirió entonces a esta encuesta CEP, pero también a una nueva intervención del presidente Gabriel Boric durante esta jornada en un acto público, que vamos a revisar también qué dijo el presidente, pero antes pasemos a revisar también las declaraciones de José Antonio Kast. Colaboraríamos con cualquiera que pase a la segunda vuelta y termine con este mal gobierno. Por lo tanto, lo importante es llegar con fuerza, que nuestro sector llegue con mucha fuerza. Yo creo que el presidente Boric ya reconoció la derrota. Cuando él se dedica a interpelar a un candidato, cuando él utiliza cualquier punto de prensa para hacer campaña política, ya no por la candidata, sino por su imagen, creo que el gobierno ya reconoció su derrota. Lo importante es derrotar a este gobierno que ha fracasado y quien sea de los 3, 4 candidatos del sector que pase a la segunda vuelta va a contar con nuestro apoyo. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones de José Antonio Kast, que hacía alusión a las intervenciones que ha hecho el presidente de la República, que de todas maneras estas declaraciones del candidato presidencial fueron previo a una nueva intervención, a un nuevo comentario del mandatario en una actividad en La Moneda, donde también hizo alusión, por ejemplo, al uso de bots en redes sociales. Le estaba hablando a niños, niñas y adolescentes en una actividad en La Moneda y dijo que la política se tiene que hacer con respeto, que se tiene que hacer con un buen trato, no utilizar bots en redes sociales, también haciendo alusión a esta noticia, ¿no es cierto?, que cubrimos por tanto tiempo respecto a los ataques que había recibido Evelyn Matei y también Janet Jara. Así que hubo justamente un comentario del presidente haciendo alusión no directamente a José Antonio Kast, pero de todas maneras que llegó a oídos del comando del Partido Republicano. Y también incluso esta mañana, antes de esos comentarios del presidente Gabriel Boric, el líder del Partido Republicano, Arturo Esquella, dijo en conversación con Desde la Redacción en La Tercera que el presidente Gabriel Boric estaría obsesionado con José Antonio Kast porque lo da como ganador y que eso finalmente sería lo que le llama la atención al presidente Gabriel Boric, lo que lo incita, ¿no es cierto?, a poder hacer este tipo de intervenciones, que vamos a pasar a revisar cuál fue la última. Y el buen trato se expresa no solamente en estas actividades oficiales, no solamente cuando hay una cámara grabando, sino también en nuestra intimidad, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones entre amigos,
en las relaciones familiares, en las redes sociales también, tremendamente importante. Entonces, que ustedes pongan esto como ejemplo o como prioridad es un mensaje también para los adultos, es un mensaje también para, no sé, quienes ocupan bots para hacer campaña, es un mensaje para todos quienes creen que a través de gritar más fuerte o de la violencia se puede conseguir algo. Bueno, y también haciendo, ¿no es cierto?, directa alusión sin mencionar su nombre, también es importante decirlo. Ahora, ¿cómo caen también, Mati, estas intervenciones en el comando de José Antonio Kast? Lo cierto es que ni bien ni mal, de todas maneras ellos tienen una estrategia siempre de salir a responder estas intervenciones de Gabriel Boric. En general lo hace el candidato presidencial en sus despliegues en diferentes regiones del país cuando hace estos lanzamientos de campaña y responde al presidente Gabriel Boric. Así que probablemente también esta semana podamos ver nuevamente, ¿no es cierto?, una respuesta del candidato presidencial a lo que fueron las intervenciones hoy del presidente Gabriel Boric. Claro, porque tú puedes decir no lo nombra directamente, pero cuando se habla justamente con el término bots, uno sabe quién fue aludido por los bots, porque podría hablar de falsedades, de mentiras, de cualquier otro tipo de cosas, de insultos a través de redes sociales, pero usa ese término. Bueno, eso es para, además, lo que estamos tremendamente sobreinformados con respecto a las discusiones políticas. Pero, claro, ahí hay un mensaje que se puede ir tomando desde esa perspectiva para los más agudos. Así que bien, Colomba, muchísimas gracias por esta información política cuando comienza la semana de estas últimas 3 que quedan de campaña. Sí. Así que mucho ánimo y seguimos reportándoles sobre lo que va ocurriendo con esta carrera presidencial. Nosotros queremos seguir analizando y vamos a tomar contacto a esta hora con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde, un gusto saludarte. Senador, usted, lo comentábamos recién con Colomba Eichholz, estas palabras del presidente de la República cuando hacía alusión en un discurso frente a niños que no había que hacer utilización de bots. ¿Usted lo interpreta como un mensaje hacia el candidato José Antonio Kast? No, para nada. La verdad, Matilde, es que yo creo que lo que está ocurriendo es que José Antonio Kast y su comando tratan de ocultar su debilidad. Es algo así como que desvían la atención, intentando permanentemente generar polémicas con el presidente de la República, y lo que yo veo es que José Antonio Kast se vio disminuido en el debate de anoche y usa estos recursos, estos mecanismos para desviar la atención. Entonces, la verdad es que como que lo único que le interesa a Kast es pelear con Boric y no hacer propuestas, no convencer a los chilenos y las chilenas de cómo él lo haría o si podría hacer las cosas mejor si llega a ser gobierno. Eso, Matilde, fíjate, lo vamos a ver mañana. Mañana en el Congreso comienza la votación en la Comisión Mixta del Presupuesto, la derecha tiene mayoría, y ahí vamos a ver cómo se empiezan a imponer recortes sociales. Recortes en beneficios que son importantes para la población, en necesidades que son significativas. Incluso capaz que el Partido Republicano mañana nos sorprenda, siguiendo lo que dijo su candidato presidencial, José Antonio Kast, con una indicación que limite la entrega de la píldora el día después. Él, ayer en el debate, no son mis palabras, son las palabras de él, de José Antonio Kast, señaló que no estaba de acuerdo en que a menores de 18 años se les entregue la píldora el día después sin que sus padres lo sepan. Hoy día la ley permite que, cumplidos los 14 años, un niño o una niña solicite en un consultorio la píldora el día después, se reserva su anonimato, se le entrega y no se le pone ninguna exigencia nueva. Entonces, yo veo que lo que hay acá es una retórica, digamos, de utilizar un debate con afanes electoralistas, pero para esconder su debilidad. Ya, pero cuando el presidente usa la palabra bots, que claramente hacen referencia a José Antonio Kast, que es el único que ha sido aludido por el uso de los bots, no da pie para que ese comando tome esa palabra y la estructure como una polémica desde esa perspectiva. Claro, lo que pasa es que uno también tendría que pensar que el presidente de la República no va a hacer ninguna alusión al debate político y que va a ser casi un presidente silente, en silencio absoluto. Eso no es posible. El presidente es un actor político, su gobierno está resolviendo temas y él va a opinar en general, pero él no hizo ninguna alusión personal. ¿No? Entonces, si cada vez que el presidente critica, por ejemplo, las amenazas a la democracia, si cada vez que el presidente dice pueden haber recortes en materia social que signifiquen que la gente pierde beneficios, derechos que ha ganado a lo largo de los años,
y la CAS va a decir que entonces lo está atacando a él, claramente es una forma de desviar la atención. Y te insisto, lo que pasa es que CAS no sabe cómo va a gobernar. Ayer en el foro no fue capaz de explicar dónde va a generar estos recortes en materia social. Se confundió, dijo que a los migrantes les iba a hacer que pagaran su pasaje para mandarlos fuera de Chile. O sea, que él va a expulsar una serie de cosas que no son coherentes. Entonces, CAS, en vez de dar explicaciones de sus incoherencias, de las cosas que no sabe explicar, se dedica a polemizar y atacar al presidente Boric, y me parece que no hay que en ese sentido hacerle el juego. Por eso mismo, desde el comando de la candidata Janet Jara, desde la semana pasada hacían una petición a la moneda de que el presidente ojalá no entrara en dichos que pudieran hacer o crear una polémica que levanta al candidato Kast porque lo pone de igual a igual. ¿Se pediría en estas 3 semanas al presidente tal vez abstenerse de comentarios o les es indiferente? Mira, a mí sinceramente no me es indiferente lo que haga el gobierno. Lo que nosotros queremos, yo como senador de la región de Coquimbo, es que el gobierno haga su pega y resuelva y tome medidas hasta el último día que es gobierno, hasta el último minuto que beneficien a la población. Entonces yo quiero que se combata el robo de cable, quiero que el gobierno tome medidas y nos ilustre, como escuchamos una versión pública hoy día del ministro García, de cómo hacer la devolución de las platas cobradas en forma indebida a la gente por las empresas eléctricas. Esos son los temas que tienen que animar al gobierno. Ahora, en ese contexto el presidente va a opinar de las cosas que él crea pertinentes, pero a nosotros lo que nos importa es que Gabriel Boric haga la mejor gestión de gobierno que pueda, porque eso beneficia a Chile. Y por otro lado, quienes estamos en la campaña, Janet Jara, vamos a defender nuestras ideas, a dar a conocer sus propuestas, a mostrar su liderazgo en temas tan relevantes. Por ejemplo, el ingreso vital de 750.000 pesos, algo fundamental. ¿Cómo vamos a llegar a ese umbral que le permite a una familia chilena vivir dignamente? Entonces, esos son los temas que nosotros vamos a poner y no queremos centrar ningún debate en lo que dejó de hacer el gobierno. Si el gobierno comete errores, por supuesto que eso no le hace bien al país. Senador, usted hacía alusión a lo que pudiera hacer o no el Partido Republicano respecto a la distribución de la píldora del día después, pero también hoy día a través de las redes sociales usted mismo hacía un llamado de atención porque decía el Partido Republicano ha dejado pendientes partidas esenciales como la PGU. ¿Cómo se está llevando la discusión del presupuesto, teniendo en consideración que estamos a 3 semanas de las elecciones, que a fin de mes se tiene que llegar a fin de noviembre más bien, con el presupuesto, pero también se dan a través del presupuesto señales políticas? Bueno, José Antonio Kast ha anunciado, son sus propias palabras, un recorte en los primeros 18 meses de su gobierno de 6.000 millones de dólares. Curiosamente, hay un diputado del Partido Republicano en la Comisión Mixta de Presupuesto, pero los senadores, diputados de la UDI y RN le siguen el amén al diputado republicano, y lo que estamos viendo es que han rechazado una serie de partidas muy importantes, ministerios como el trabajo, se rechazó seguridad, quedó pendiente. Por lo tanto, lo que uno piensa que va a ocurrir mañana es que nuevamente van a rechazar presupuestos que son significativos. ¿Por qué los rechazan? Porque dicen que el presupuesto es muy grande, quieren acortar, quieren recortar cosas. Y eso es lo que genera mucha incertidumbre. Y me imagino a los jóvenes que el próximo año 2026 quieren postular la gratuidad en la educación superior. Nos van a poner más exigencias, van a enviar una ley que disminuye el beneficio para ahorrar plata, o el programa de alimentación escolar, que son solamente 1.200 millones de dólares. Lo pueden eliminar y aún así no llegan a los 6.000. Entonces, la verdad es que hoy día el temor que estamos enfrentando es recortes en el presupuesto que disminuyen beneficios sociales que se entregan a la población y que por supuesto generan temor, incertidumbre en la gente. Eso lo vamos a ver mañana, porque mañana comienza la discusión de presupuesto y la derecha va a empezar a instalar esos recortes nuevamente o esos rechazos a las partidas en la discusión de presupuesto. Ahora, el triunfo de Milei en Argentina en estas legislativas de medio tiempo, ¿pueden resultar un espaldarazo para los sectores que piden aquí más recortes a nivel estatal? Mira, yo creo que la situación de Argentina es muy distinta a la situación chilena. Milei obtuvo en las elecciones presidenciales, cuando ganó, un triunfo que fue arrollador, pero se basaba en una economía absolutamente desequilibrada, con una inflación galopante, disparada, y eso no se parece en nada a la situación de Chile. Ahora, yo me imagino que lo que pasó en Argentina, no he estudiado en detalle los resultados, tiene que ver también con el espaldarazo que da Trump, que hace una gran inversión económica en dinero para estabilizar la economía argentina,
En Chile no tenemos esa situación, así que yo creo que son situaciones muy diferentes y no creo que nada de lo que ocurrió en Argentina se replique mecánicamente en nuestra patria. Dicho todo eso, senador, ¿cómo ve este momento político cuando estamos a 19 días de la elección, cuando en la última encuesta CEP se muestra a José Antonio Kast empatado con Janet Jara? En las otras encuestas el escenario es un poco más favorable a Janet Jara, pero en segunda vuelta es irremediable el resultado para Janet Jara en cualquier escenario. Sí, Matilde, si no me equivoco, tú me corriges por favor, la encuesta CEP da 1 o 2 puntos más arriba a Janet Jara que a José Antonio Kast, no los da empatados. En evaluación no sé están los dos con un 25-23. 23%. ¿Perdón? 23%. ¿Quién votaría? Ya, Tienen pero, los dos 23%. ¿Por quién votaría? Ya, es que en una información de prensa vi que era 25, pero está bien. Sí, entiendo que a veces depende si se pregunta con lista cerrada, con pregunta abierta. Bueno, en la mayoría de las encuestas dicen que Janet Jara está por sobre José Antonio Kast con una diferencia que se ha ido profundizando. Acá lo importante, Matilde, son las tendencias. Las tendencias que dan cuando uno toma el conjunto de encuestas que hay es que José Antonio Kast viene cayendo en la votación y Janet Jara se mantiene estable. Y eso a nosotros nos hace pensar que Janet Jara va a ganar la primera vuelta. Nosotros esperamos que ese triunfo sea, ojalá, con la mayor diferencia posible quien pasa a segunda, del candidato, digamos, de derecha que pase, digamos, a segunda vuelta. Y bueno, y ahí se va a inaugurar con la segunda vuelta una nueva elección. Nosotros estamos convencidos Senador, que la elección está abierta. La pregunta de la encuesta CEP es: ¿quién le gustaría a usted que fuera el próximo presidente de Chile? Y ahí es donde Janet Jara empata con José Antonio Kast con un 23%. A la pregunta de si la votación fuera este domingo, ahí es donde Janet Jara supera con un 25% a José Antonio Kast, que logra un 23% frente a esa pregunta. Ah, correcto. Bueno, te agradezco la aclaración, Matilde, porque justamente lo que yo alcancé a revisar fue la segunda pregunta, que ¿por quién votaría? Ahora, de todas maneras, 1 punto, 2 puntos, a veces está dentro del margen de error. Tampoco uno puede decir, estoy contento porque voy ganando por 1 punto. No, nosotros queremos ganar la elección presidencial, pero lo que uno puede apreciar es que la gente hoy día todavía está muy indecisa, porque el hecho de que haya un voto obligatorio genera que personas que no tienen una posición política tan definida, que no se creen no son ni de derecha ni de izquierda, no se sienten así, empiecen a tomar decisiones. Entonces, nosotros vemos la segunda vuelta abierta y sinceramente, si uno mira el desempeño en el foro de anoche de Evelyn Matei, en muchas cosas Evelyn Matei se parecía bastante a las propuestas de Janet Jara. Y por otro lado vemos a José Antonio Kast diciendo que no quiere que se entreguen píldoras anticonceptivas, algo que es coherente con su historia política. En 2008 José Antonio Kast presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para impedir que incluso las píldoras anticonceptivas no se vendieran en farmacia. Entonces, yo estoy convencido que un porcentaje importante de mujeres, por ejemplo, que votan por Evelyn Matei en segunda vuelta pueden ir a votar por Janet Jara. Y eso es porque lamentablemente lo que hoy día hace José Antonio Kast es una política muy agresiva, una política muy descalificatoria y con rasgos de machismo que creo que alejan al votante femenino, digamos. Más aún si es que él dice que no quiere entregar la píldora el día después, si no es con el consentimiento de los padres, si una Claro, para los menores de 18 años, 17 años hoy día se le entrega. Para ser preciso, para los menores de 18 años, y él ha repetido que él va a hacer este gobierno de emergencia, donde sus prioridades legislativas no van a estar en los temas valóricos. Él dijo que no se iba a meter en la cama de nadie, pero él dice que piensa siempre en lo que ha pensado durante su trayectoria política. Correcto, pero ayer dijo otra cosa. O sea, él dijo ayer, en el foro, que él no iba a entregar la píldora sin el consentimiento de los padres. Entonces eso quiere decir que a una joven de 15, 16, 17 años que hoy día se le entrega la píldora en el consultorio si la pide, él no la va a entregar a menos que los padres den un consentimiento. ¿Cómo van a dar los padres el consentimiento? ¿Van a llevar un documento notarial firmado? La píldora el día después tiene valor si se entrega 5, 6, 7 días. No es una cosa que se puede demorar. ¿Van a ir con el papá al consultorio? O sea, discúlpame Matilde, pero en la práctica él está restringiendo la entrega de la píldora a menores de 18 años. Esa es la realidad de lo que José Antonio Kast propuso ayer en el foro en el Canal 13. Ahora, él durante estos meses de campaña ha planteado que hay cosas que no se necesita un cambio legislativo para, a través de la vía administrativa, hacer modificaciones. ¿Pudiera ser esta un ejemplo? Así es, podría ser este un ejemplo. Yo
creo de todas maneras que hay cosas que sí o sí tienen que ser por ley porque vulneran una ley, pero a veces había interpretaciones que permiten actuar en forma administrativa. Él podría hacer otros recortes, por ejemplo, suspender la compra de terrenos para viviendas sociales. Eso no requiere ley, él lo puede hacer administrativamente, suspende la compra de terreno y resulta que no vamos a tener casi ninguna construcción de vivienda social en Chile porque hoy día es casi imprescindible para poder desarrollar un proyecto de vivienda social, tener terrenos disponibles y esos se han comprado en este gobierno que ha funcionado bien en forma autónoma o con un fondo extraordinario porque el subsidio no alcanza. Entonces, ya, pero nadie ha José dicho Antonio eso Kast hasta tiene ahora. muchas maneras administrativamente. No, hasta ahora no lo ha dicho. No. Pero yo creo que ese es un punto, Matilde. Kast no ha dicho cómo va a ser efectivo ese recorte. Mira, dijo que 3.000 millones de dólares iban a ser por vía como administrativa y que otros 3.000 por ley. Pero no ha aclarado ninguna de las dos cosas. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, y frente a la vía administrativa, él gobernaría si sale electo, podría hacerlo, y por vía legislativa también aparece un panorama que es bastante favorable para la derecha. ¿Cómo ve la elección parlamentaria para el sector que no es oficialista? ¿Pudieran tener esa mayoría que les da la facultad para incluso hacer cambios constitucionales? Bueno, quedan todavía 3 semanas, es difícil proyectar un resultado. Yo sé que desde el mundo del oficialismo o de las fuerzas democráticas, nuestra expectativa era ir en una lista única, eso no se cumplió. 2 partidos se fueron con lista propia, Acción Humanista, el Partido Regionalista. Eso obviamente nos pone un escenario más difícil, pero yo tengo mucha confianza en que los liderazgos que tenemos a nivel territorial de las regiones, en distintas comunas, van a lograr un buen resultado. Así que yo no me compro este argumento de que la derecha vaya a derrotar a la izquierda en la elección parlamentaria. Vamos a ver lo que ocurre. Y por supuesto hay que tener presente que la elección presidencial tiene su propia dinámica, así que tampoco condiciona los resultados. Si ganara la izquierda o la centroizquierda la elección parlamentaria, eso no quiere decir que Janet Jara gana la segunda vuelta, y viceversa. Si la derecha unida entre Kast y Chile Vamos ganara la elección parlamentaria, eso no significa mecánicamente que gana la segunda vuelta. Hoy día el voto es mucho más, por así decirlo, pragmático y no tiene esta adhesión ideológica que podía haber tenido 20 años atrás. Dicho todo eso, entonces la segunda vuelta, muchos han planteado, es otra elección. Ayer veíamos a Tomás Bodanovich acompañando a Janet Jara en este debate de Canal 13. ¿Habría una reestructuración del comando de cara a una segunda vuelta con incorporación de figuras, por ejemplo, como Tomás Bodanovich, que tiene dentro de la misma encuesta CEP, es el que está mejor posicionado a nivel de todo el espectro político? Mira, esa decisión la toma la candidata, yo no puedo ni pretendo pautearla, menos aún por los medios de prensa, pero por supuesto que figuras como alcaldes, gobernadores, personajes reconocidos con liderazgos sociales del mundo del deporte serían todos muy bienvenidos, así que yo no descarto ninguna opción y obviamente los comandos se refuerzan y se rearman de cara a la segunda vuelta y eso es algo que depende exclusivamente de la candidata que tiene toda nuestra confianza para tomar las decisiones que ella considere correctas y el apoyo. Ella ayer también se distanció bastante del partido, diciendo que ella, por ejemplo, no se pronunciaría por un indulto y que tampoco el Partido Comunista tendría un rol central en un eventual gobierno. ¿Eso es desmarcarse a su juicio del Partido Comunista? ¿Eso la posiciona? ¿De qué manera? ¿Cuál es la lectura que tiene usted de esas declaraciones de anoche? Perdón, y el indulto frente a Hernández Norambuena, perdón. Sí, claro, lo que pasa es que Janet es una candidata que, siendo militante del Partido Comunista, representa una agrupación de 9 partidos que incluyen a la democracia cristiana y que incluso de cara a la segunda vuelta aspira a tener y a sumar más apoyos. Por lo tanto, ella no puede en ningún sentido decir que en su gobierno va a haber uno u otro partido hegemónico. Entonces, por supuesto que uno entiende en ese contexto sus declaraciones. Ahora, todas las ideas de Janet Jara que profundicen la democracia, que generen más justicia social, que generen desarrollo, crecimiento económico con sustentabilidad, son también las ideas del Partido Comunista y por lo tanto nos sentimos muy representados por Janet Jara. Senador, y en el ámbito internacional no es materia del día de hoy, pero hemos visto un aumento en la presión de Estados Unidos hacia Venezuela. ¿Cómo ve esa presión con un despliegue militar bastante contundente?
Ayer también fue tema en el debate. Johannes Kaiser era el único que apoyaba abiertamente una intervención militar. ¿Cómo ve usted esa posición de Estados Unidos y cómo pudiera un debate así también entrar en campaña? Bueno, nosotros somos promotores y el programa de gobierno Janet Jara también de relaciones internacionales que generen la cooperación, la amistad entre los pueblos y la solución política a los conflictos internacionales en cualquier país del mundo. Y somos contrarios a intervenciones militares, somos contrarios a la generación de guerra. Ahora, uno pudiera pensar, alguien como Trump, que tiene estas actitudes tan irresponsables, tan guerreristas, tan alocadas, en mi opinión, podría entonces tal vez involucrarse en una acción militar en Venezuela. Ojalá no ocurra, pero de Trump se puede esperar cualquier cosa. Si eso ocurriera y tuviéramos un conflicto en Venezuela, ¿sabes lo que ocurriría, Matilde? Es que habría una nueva oleada de inmigrantes venezolanos. Y yo no sé, cuando Johannes Kaiser dice que le parece muy bien que Estados Unidos intervenga en Venezuela, es muy irresponsable, porque es lo que está haciendo entonces promover una situación de conflicto en Venezuela que generaría una oleada de migrantes. Y esos migrantes van a ir a dar no tanto a Estados Unidos, sino que a los países vecinos, y lamentablemente después hemos tenido el fenómeno que muchos migrantes venezolanos de países vecinos entran en forma irregular a Chile, y ahí también vienen grupos que además son abiertamente bandas criminales, grupos de crimen organizado, narcotráfico. Entonces, por supuesto que no queremos eso para Chile. Entonces, claro, la mirada de ese Chile sector estar promoviendo es que un conflicto militar en Maduro, Venezuela. No sé si me explico. Sí, pero desde ese sector político ven que sacando a Maduro se terminaría el éxodo de venezolanos y que otros pudieran regresar porque no está Maduro. Claro, pero esa fórmula, Matilde, ya la ensayó el expresidente Sebastián Piñera cuando fue a Cúcuta a promover la desestabilización del gobierno, y terminamos como terminamos, pues, con Piñera invitando a los venezolanos a venir a Chile, y ahora no sabíamos cómo sacarlos, sobre todo a los que han entrado en forma irregular y están vinculados a actividades delictivas. Entonces, es una mala experiencia la que tenemos con esa fórmula. Bien. Senador, le quiero agradecer este contacto hasta ahora con CNN Chile. Bueno, nada de lo último que conversamos ha pasado. Esperamos que la situación no escale, y le agradecemos entonces la conversación que ha tenido con nosotros a esta hora de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, y eso esperamos todos, que no escale la situación y encontremos solución política a los conflictos en todas las partes del mundo. Sin duda, muchas gracias. Y a esta hora, cuando son las 6:29, nos vamos con esta imagen de La Serena, cielos absolutamente cubiertos ahí en la capital ahí de la región de Coquimbo. ¿Cuál es la temperatura? 16 grados me soplan desde la sala de dirección. Con esta hermosa imagen, de todas maneras, aunque estén los cielos cubiertos, nos vamos a la pausa y regresamos con otras informaciones de esta jornada. Son las 6 de la tarde con 32 minutos. La delegación metropolitana confirmó que para el funeral de la joven desaparecida y encontrada durante este fin de semana en Calera de Tango, Krishna Aguilera, no se considerará como un acto de alto riesgo. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles de lo que va a ocurrir en las próximas horas y cuál es la diferencia entre una situación que se considera un funeral de alto riesgo y otro que va a tener una protección, pero que no va a tener esta calificación. ¿Cómo está, Felipe? Hola Mati, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Claro, nosotros nos ubicamos acá en la comuna de San Bernardo, en el sector de la Villa El Olivo, y ustedes van a ver a continuación las imágenes que nos va a mostrar nuestro compañero Jorge Rojas. Es el espacio que se ha instalado para recordar a Krishna Aguilera, esta joven, tal como tú lo decías, Mati, que fue secuestrada hace ya más de 20 días y que finalmente en la jornada del día de ayer, en la madrugada, la Policía de Investigaciones da con su paradero, principalmente su cuerpo, a un costado del camino a Catemito, que está ubicado justamente en la comuna de Calera de Tango. Es en este lugar que llega la Policía de Investigaciones debido a que tras la detención de un sexto sujeto que estaría involucrado en la desaparición, en el secuestro y posterior ataque en contra de esta joven, bueno, finalmente habría dado a conocer el paradero exacto de donde estaba justamente el cuerpo abandonado. Por esa misma razón es que se llega hasta este lugar para realizar las primeras diligencias, y es ahí donde finalmente el Ministerio Público, en este caso la Fiscalía Occidente, da a conocer, entre otras cosas, la ubicación
del cuerpo de Krishna Aguilera. Lo que vino ahí en adelante es la espera, la verdad, por parte de la familia para la entrega del cuerpo y la posterior velatorio y por supuesto también su funeral. Ese acto por parte del Servicio Médico Legal todavía no se hace efectivo debido a que se ha solicitado por parte del Ministerio Público realizar algunas diligencias relacionadas justamente al examen pericial del cuerpo. Por eso mismo es que todavía la familia no ha podido recibir el cuerpo de Krishna y poder darle la correspondiente despedida y posterior sepultura. Ahora, ¿qué es lo que se ha confirmado por ahora? Es justamente la decisión por parte de la delegación presidencial de la región metropolitana de no decretar el funeral de Krishna Aguilera como de alto riesgo. Eso es ya una decisión tomada, fue informada de hecho a las autoridades tanto policiales como también municipales y por supuesto también a la familia. ¿Cuál es la diferencia entre un funeral de alto riesgo, tal como tú me lo preguntabas, Mati, y un funeral que se va a realizar como cualquier otro? Bueno, punto uno es que en el caso de los funerales de alto riesgo, con la nueva normativa que ya entró en vigencia, bueno, se establece que los tiempos de desplazamiento entre el servicio médico legal y el parque, en este caso en el cementerio, se tiene que hacer todo durante el mismo día. No se puede hacer una especie de velorio en algún lugar específico, no. Y el tránsito tiene que ser saliendo desde el servicio médico legal, desde las instalaciones del SML, hasta el correspondiente cementerio en el cual va a ser sepultada la persona, en este caso que su funeral ha sido considerado como de alto riesgo. En este caso no va a ser así, por lo tanto se está esperando a la decisión por parte del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones que está llevando adelante las correspondientes pericias en torno a este caso y a la espera, por cierto, que esas pericias terminen para que el Servicio Médico Legal pueda ya definitivamente entregarle el cuerpo de Krishna Aguilera a sus familiares que han estado muy al pendiente de todo el proceso que ha surgido en torno a la desaparición y posteriormente hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera. Escuchemos a propósito de esto mismo que estábamos mencionando, la definición respecto de este funeral, si es calificado o no de alto riesgo. La definición fue entregada hoy a conocer por parte de justamente el mismo delegado presidencial Gonzalo Durán y así lo confirmó, por supuesto, ante las cámaras. Escuchemos. Algunos antecedentes pudieran habilitar para definirlo de riesgo. No obstante, creo que el país es testigo de que lo ocurrido, más allá de antecedentes específicos de la víctima, lo cierto es que se trata de un crimen feroz en contra de una joven, razón por la cual hemos decidido no declararlo de riesgo. Sin embargo, por supuesto haremos la coordinación con Carabineros para efectos de que existan dispositivos preventivos en las inmediaciones. Haber declarado de riesgo este velorio funeral hubiese significado que desde el Servicio Médico Legal se tendría que haber trasladado de manera directa hasta el cementerio los restos de Krishna, y atendiendo a el impacto que ha producido este caso, queremos que su familia pueda brindarle un funeral adecuado, sin perjuicio de lo cual queremos que esto sea compatible con la tranquilidad de los vecinos. Claro, ahí está entonces la explicación por parte de la delegación presidencial a propósito de la definición de no decretar como un funeral de alto riesgo las exequias de Krishna Aguilera. Lo que ustedes ven en imágenes de nuestro compañero Jorge Rojas es esta instalación que se ha hecho frente al domicilio donde ella justamente vive, de donde vive la familia, y se ha instalado esta especie de toldo como tipo carpa para que justamente las personas que vengan hasta acá a acompañar a la familia puedan justamente entregarle algún saludo a los familiares y poder
justamente estar en este lugar observando, por supuesto, la imagen de Krishna Aguilera. Krishna por siempre, dice, reza este toldo que está con la imagen de ella y que lo acompañan también algunas flores, ramos de flores y una corona también que maneja también en el centro de esta corona de flores la imagen, una fotografía también de Krishna Aguilera. A propósito de esta situación, bueno, hay que señalar también en qué va el proceso judicial. Hasta ahora hay 6 detenidos, entre ellos a esta hora entonces hay 6 detenidos, entre ellos el primero de ellos, que es justamente a quien apuntan como el responsable de esta muerte de Krishna Aguilera, de su desaparición en una primera instancia y posterior a ello el homicidio de ella, es Juan Beltrán, este sujeto de 45 años que fue detenido hace ya algunos días, que fue formalizado por otros delitos que no tienen que ver justamente con la situación de Krishna, sino que va a ser reformalizado en la jornada del día de mañana a las 10:30 de la mañana en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, más los otros 5 involucrados, entre ellos la supuesta pareja de Juan Beltrán, que también es una joven que estaría involucrada, según ha establecido en este caso la investigación del Ministerio Público. La madre de esta joven, que sería la pareja, justamente la suegra de Juan Beltrán actualmente, y 2 sujetos más, quienes el último de ellos fue detenido durante la jornada la noche de sábado para domingo. Es en esa instancia que fue detenido este 6º sujeto, y esta persona, este sujeto sería clave dentro de la indagatoria. ¿Por qué? Porque habría dado el testimonio que dio el paradero del cuerpo de Krishna Aguilera. El fiscal Marcos Pastén, tras el control de detención de este 6º involucrado en la jornada del día de ayer, reconoció que la situación de estos sujetos harían, o al menos en lo que va a la investigación propiamente tal, establece, entre otras cosas, que el crimen de Krishna Aguilera habría sido planificado durante no un par de días antes, sino que varios días antes, y que esto habría sido entonces todo planificado para darle muerte a Krishna Aguilera. Nosotros tuvimos la chance de conversar con algunas personas acá que han venido a acompañar a la familia en estos días, a estas horas, por supuesto. Y vamos a invitarlos justamente a que revisemos algunas de las palabras. Algunos de ellos han solicitado, entre otras cosas, no mostrar su rostro, no ser identificados, también producto de temores que podían existir en torno a posibles represalias en contra de estas personas. Revisemos justamente lo que señalaban algunos de ellos. Conforme no, porque pasaron muchos días, nunca voy a estar conforme, porque desde el principio yo dije lo que pasaba, lo que sucedía a las personas que estaban involucradas. Así que esperaron muchos días, pero gracias a Dios se llegó a mi hermana, pero todo esto en base a la investigación y a lo que hemos apoyado todos en realidad. Claro, se perdió muchos días porque yo siempre dije quién era el principal sospechoso, el culpable de la desaparición de mi hermana, y tanta investigación, pasaron muchos días y pasó esto, porque después de 21 días recién pude encontrar a mi hermana. Siempre lo dije, fue planeado este sujeto, siempre fue planeado, así que no me sorprende que sigan apareciendo personas. Eso era lo único que queríamos, ya encontrarla como sea. En el caso en que la encontraron, poder darle una despedida como ella se lo merece. Obviamente esperamos el presidio perpetuo, sin beneficios, que esta persona no vuelva. Ninguna de las personas que están detenidas vuelvan a pisar la calle. A pesar de todo, pensábamos encontrarla con vida y teníamos la fe y la esperanza que quizás toda la lucha que hicimos, las marchas con cristal y todo, teníamos la fe de que quizás podríamos encontrarla viva. Pero igual quedamos más tranquilos por el tema de que ahora está descansando y le vamos a dar la despedida que la Krishna se merece. No merecen estar en la calle, son unas personas que no tienen corazón y que nos quitaron a la Krishna y dejaron a una hija sin su mamá.
Aquí hay que señalar que Cristal, la hermana de Krishna, ha jugado un rol clave en todo este proceso, más allá de ser la vocera de la familia, de entregar las declaraciones tanto durante todo el proceso de búsqueda como también en las jornadas en que ya había sido encontrado el cuerpo de Krishna. Ella ha entregado información a los organismos que están a cargo de la investigación y también ha sido la voz de la familia, como les señalaba. Ha jugado un rol importantísimo para poder dar a conocer este caso y poder justamente darle un cierre a todo esto con ya la entrega del cuerpo cuando así lo determine, en este caso, el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal. Por último, señalarles respecto a este caso, Mati, señores televidentes, a las 20 horas se va a realizar una velatón acá en este mismo lugar para justamente acompañar a la familia, para que se puedan acercar también algunos vecinos, al menos así ha sido preparado por parte de ellos para justamente recordar la figura de Krishna Aguilera, encontrada fallecida, asesinada por sujetos que están siendo en este caso imputados por estos delitos y que van a ser formalizados en la jornada del día de mañana en el Juzgado de Garantía de San Bernardo a las 10:30 de la mañana. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de un hecho. Y aquí le voy a pedir a Jorge Rojas que nos podamos mover para comentarles. Si ustedes van a ver en imágenes, es justamente lo que se pudo verificar al respecto. Este hecho ocurre en la comuna de Cerro Navia. Roban un camión, un grupo de sujetos que, realizan este robo a un conductor de este camión. Estos sujetos huyen del lugar, sin embargo, el chofer del camión logra seguir el vehículo de transporte mediante el equipo de GPS que lo tenía justamente en su teléfono y de esa manera entonces es que se acerca a personal de carabineros para poder darle alcance. Es así como llegan hasta la comuna de Renca, sector de Avenida Lobosa, a la altura del 4300. A ese lugar entonces llega Carabineros, hasta ese lugar, y es ahí donde ubican el camión y detienen de inmediato a dos sujetos que estaban junto al camión en ese lugar. Lo cierto es que una cuadra más abajo, 150 metros más abajo, y decimos más abajo porque literalmente la calle baja, se encontraba un vehículo y en ese automóvil era en el que habían huido 12 sujetos que acompañaban a estos que habían robado el camión. Encuentran los funcionarios de Carabineros que iban en dos patrullas, llegan hasta el lugar que es la calle Tenderini con Felipe Gebauer, de la misma comuna de Renca, como les señalaba, a 150 metros de donde dejaron estacionado el camión y ubican a estos dos sujetos. Y hablamos de dos sujetos porque existía un hombre y una mujer quienes justamente se encontraban al interior de este vehículo. Carabineros se baja, trata de detenerlos, sin embargo, estos intentan atropellar a los funcionarios policiales. De hecho, en las imágenes de las cámaras de seguridad que ustedes deben estar viendo a continuación, se alcanza a apreciar, entre otras cosas, el empuje que le habría generado este vehículo a una de las funcionarias de Carabineros que afortunadamente se encuentra con algunas lesiones más bien de carácter menor, pero de todas maneras fuera de cualquier tipo de riesgo vital, pero de todas maneras le generó un daño. Y estos sujetos logran huir, finalmente siendo alcanzados cuadras más hacia el poniente, y es ahí donde finalmente se logra detener finalmente a 4 sujetos que habían logrado realizar este robo. Así lo mencionó el mayor de Carabineros, el mayor Sepúlveda de la 7ª Comisaría de Renca, y también escuchen el relato de una vecina porque se escucharon algunos disparos provenientes de las armas de fuego de algunos de los funcionarios de Carabineros que trataron de detener el loco avanzar de estos sujetos que ya habían intentado al menos darle empuje a una funcionaria de Carabineros y generándole algunas lesiones. Revisemos justamente lo que señalaban ambas personas. Esto es un robo con intimidación, el cual ocurre en la comuna de Cerro Navia. El vehículo es sustraído, ¿cierto? Mantenía GPS, esta arroja en un punto determinado en la comuna de Renca, a lo cual personal de la 7ª Comisaría de Renca aproxima este vehículo, logrando la detención de 3 individuos. Había otro vehículo que sería en el cual transitaban los individuos. En el momento que personal policial iba a proceder a la detención, este huye
arrastrando a un funcionario. Después de transcurrir unos minutos, gracias a que el personal policial continúa con sus patrullajes, se logra dar con este vehículo, el cual mantenía una conductora, y se procede inmediatamente a la detención. Yo solamente escuché los disparos, salí y me dijeron que habían arrastrado una carabinera y vi el auto que salió arrancando fuerte, pero no vi nada más, y dijeron que ahí en Los Bozos estaba el camión que habían robado y tenían 2 detenidos, nada más. No se había visto nunca esto. Sí, no sé, por ladrones, pero esto así, un atraco tan grande, no. Yo escuché como 4 o 5 más o menos, que me asusté porque yo pensé que estaban golpeando en mi reja y eran balazos. Bien, volviendo al tema de Krishna Aguilera, entonces, Mati, a las 20 horas se espera que se realice una nueva velatón mientras está a la espera de la definición por parte del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y del Servicio Médico Legal de la entrega del cuerpo de Krishna Aguilera. Así lo están también esperando sus familiares para darle la despedida final a Krishna, que lamentablemente después de más de 20 días fue encontrada sin vida a un costado del camino a Catemito, esto en la comuna de Calera de Tango. Muchas gracias, Felipe, toda la información de esta hora y en este reporte. Que estés bien, buenas tardes. Chau, chau. Y vamos con información política porque hace pocas horas durante esta tarde la oposición ingresó la acusación constitucional en contra del exministro de Energía Diego Pardo por los cobros excesivos en las cuentas de luz. Vamos a tomar contacto con Stephanie Zamora para conocer más detalles de la acusación y si ya se conformó ahí el grupo que tendrá que revisarla. ¿Cómo estás, Stephanie? Hola Matilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, a eso de las 4:20 de la tarde se estaba presentando entonces acá en la Cámara de Diputados la acusación constitucional por parte de las bancadas de la oposición contra el exministro Diego Pardo. Una situación que se venía conversando ya desde hace varios días luego de que se diera cuenta de que el ministro había sido informado sobre el alza de las tarifas y él no había dado una indicación al respecto de esto, siendo cuestionada entonces por parte de la oposición su participación en este cobro excesivo de las cuentas, el no ser transparente frente a estos hechos, lo que llevaría entonces a impulsar esta acusación en su contra. Señalamos que durante esta mañana se reunieron las bancadas para conversar sobre esto, se esperaba que se resolviera durante esta tarde, tenían plazo hasta las 4:30 de la tarde, 10 minutos antes entonces fue presentada esta acusación constitucional para poder tratar finalmente el tema de la acusación contra el exministro Pardo y las tarifas eléctricas, el alza que hubo y la reposición también que se está dando de acuerdo a las tarifas que señaló ahora el actual ministro de Energía. Al respecto se firmaron durante esta acusación principalmente parlamentarios del sector de la oposición, impulsados por la UDI, también del Partido Republicano, de Renovación Nacional, entre otros, que llegaron entonces hasta la Cámara de Diputados para presentar esta situación y dar cuenta de los hechos que tiene que, según ellos, dar frente el exministro Pardo. Al respecto vamos a escuchar declaraciones entonces por parte de estos diputados quienes señalaron la acusación durante esta tarde. Escuchemos. Esperamos nosotros que los colegas del gobierno voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente, sin hacer una defensa corporativa y más bien analizando los argumentos jurídicos que se presentan de una manera contundente. Esperamos también que voten en conciencia en favor de la ciudadanía y no en favor de un ministro que ha demostrado nada más que ineptitud. La acusación que hemos presentado tiene 2 capítulos, abundante argumentación, y la firman 11 parlamentarios a nombre de todas las bancadas de oposición que existen hoy en el Congreso. Quienes estamos firmando esta acusación estamos convencidos de que nuestro rol fiscalizador no nos hace optativo el firmarla, es una obligación que tenemos con la ciudadanía, es una obligación constitucional frente a las innegables faltas que hay en este caso, que son, yo diría, el corolario de una larga lista de ineptitudes de ministros de este gobierno, pero que aquí se hacen más evidentes que nunca. En primer lugar, el ministro ha infringido la Constitución, el artículo 8º, que establece la obligación
de resguardar siempre el principio de probidad. Siempre. Eso está en la Constitución, artículo 8º. En relación también a la Ley Orgánica de Bases Generales. Se ha afectado el principio de eficiencia y eficacia. Pero también el ministro Pardo, exministro, ocultó información a los chilenos. Él fue negligente al firmar el decreto tarifario. Tiene un ejército de abogados, nadie lo revisó. Y ese error inexcusable, o esa negligencia, afectó el bolsillo de todos los chilenos. Claro, es un texto de acusación constitucional que consta de 40 páginas, ya lo señalaban los principales autores de este texto, de este ítem que fue presentado en la Cámara de Diputados durante esta jornada. Se realizó también posterior a esto una tómbola para ver cuáles iban a ser los parlamentarios que iban a estar a cargo entonces de la comisión revisora. Dentro de ellos salió la diputada Carmen Hertz, el diputado Bobadilla, también Mauro González, Jaime Mulet y Erika Ñanco. Ellos serán los 5 entonces encargados de estar por parte de la comisión revisora en cuanto tenga que conformarse durante esta semana y elegir entonces el presidente de esta situación. Recordemos que la acusación constitucional señala principalmente que se vea el tema de las propiedades del ministro en cuanto a lo que tiene que ver a las responsabilidades como ministro tal de la cartera que estaba respondiendo en este caso a la cartera de energía y también en cuanto al tema de cómo se fueron generando estos cobros excesivos y que no se dieron cuenta entonces en el momento adecuado. Sin embargo, la ministra Vallejos también se refirió con respecto a esta situación, señalando que la acusación constitucional era prácticamente algo que no se debía hacer en este momento, sobre todo porque el Parlamento debe estar enfocado en otras funciones, como por ejemplo una de las principales que se está trabajando acá en el Congreso Nacional, como es la Ley de Presupuestos 2026. Pasemos a escuchar declaraciones entonces de la ministra Vallejos. Creo que es importante señalarle a la gente que las acusaciones constitucionales, por legítimas que puedan ser en el marco de las atribuciones de los parlamentarios, o sea, tiene una atribución constitucional al respecto, se buscan y se presentan para establecer la renuncia de ministros y las responsabilidades políticas. Y ambas cosas ya sucedieron respecto al exministro Diego Pardo. Por lo tanto, insistir en esto ya queda fuera de los objetivos centrales que se cumplieron. O sea, sería redundar en algo que ya se hizo valer, pero además porque distrae mucho la agenda de trabajo que tenemos en el Parlamento actualmente. Claro, es una acusación que también ha tenido partidarios por parte del oficialismo. Luego de que se dio a conocer esta acusación constitucional, varios parlamentarios se acercaron hasta acá al podio de la Cámara de Diputados para dar cuenta de sus opiniones con respecto a esta situación y de lo que va a suceder durante los próximos días, si es que van a apoyar o no esta iniciativa impulsada por la oposición. También señalar que hay un tema controversial en cuanto al apoyo que le está dando el gobierno al exministro Pardo, el apoyo judicial específicamente con el abogado que lo va a representar, dado que también han señalado que los recursos del Estado no debiesen estar para él en este caso puntual, ya que él ya no es ministro del gobierno y que debiesen ocuparse entonces estos recursos en otras cosas más importantes y no apoyar a exministros como es Diego Pardo. Es una situación entonces que se estará viendo durante los próximos días, sobre todo para decidir quién será el presidente de esta comisión revisora y ya comenzar a trabajar en lo que será en la acusación constitucional como tal, que se espera sea durante la próxima semana. Muy bien, muchísimas gracias, Stephanie Zamora desde el Congreso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y en este mismo tema les contamos que el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, confirmó que el gobierno llegó a un acuerdo con las generadoras eléctricas para la devolución de los cobros en exceso en las cuentas de la luz. El secretario de Estado informó que esta devolución de los cobros adicionales será a partir del próximo periodo de fijación tributaria, o sea, a partir del 1 de enero de 2026 y hasta junio de este mismo año. En cuanto al monto de la devolución, será en torno a los 2.000 pesos mensuales por cada cuenta, es decir, por cada hogar. De esta forma, la cifra total a restituir son aproximadamente 250 millones de dólares. Va a permitir devolverle a todos los chilenos y chilenas exactamente el monto que habían sido cobrados en exceso. A partir del 1 de enero
todos los clientes del sector eléctrico van a recibir en su cuenta el monto que les va a ser transferido mes a mes durante el próximo periodo de fijación tarifaria, esto es de enero a junio. El monto va a ser de en torno a los 2.000 pesos al mes para cada hogar. La devolución incluye una compensación por el tiempo que las empresas tuvieron esos recursos. Son aproximadamente 250 millones de dólares, sumando transmisoras y generadores. Bueno, a través de un comunicado, las generadoras indicaron que no ha habido ningún acuerdo ni negociación con el gobierno. A través de su director ejecutivo, Camilo Charmes, se señala en este documento, dice, no ha habido ningún acuerdo ni negociación. Lo que hemos comunicado corresponde a la decisión que tomó el directorio de Generadoras de Chile de manera autónoma apenas se detectó el error en el informe preliminar de precios de nuevo promedio. El ejecutivo de la compañía, más bien de las generadoras, destacó que la industria actuó con rapidez y responsabilidad, adoptando una decisión que busca dar certezas al país y resolver el problema con total apego a la legalidad vigente. No obstante, que el efecto material de las tarifas solo alcanzó al 2% del monto definido por la autoridad, la industria de generación tomó la decisión de poner a disposición los montos que finalmente resulten de los cálculos definitivos una vez analizadas las observaciones enviadas el viernes pasado, las cuales deberán ser reasignada de acuerdo al mecanismo que determine el gobierno. Eso es entonces lo que precisa las generadoras. Vamos a ver si los montos corresponden exactamente a lo que informó el ministro o hay que hacer un nuevo cálculo. Lo cierto es que lo que niegan las generadoras es que haya habido un acuerdo, sino más bien que ellos tomaron la decisión de hacer esta corrección. Cuando son ya las 7 de la tarde con 26 minutos, nos despedimos con esta imagen del atardecer en Santiago, invitándolos a que sigan en nuestra sintonía porque esta es Noche de Tolerancia Cero en CNN Chile, así que los dejamos invitados a seguir en nuestra programación. Ya ven agenda, viene luego CNN Prime, Pares sin Pares y luego Tolerancia Cero. Que tenga una gran tarde y hasta mañana.